El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Revisemos temas políticos a esta hora. Vamos a hablar vamos a hacer un contacto con Giovanni Atariguana. Él es el director nacional de la Unidad Popular para hablar precisamente sobre sus pedidos y también cuál es su posición frente al gobierno de Guillermo Lasso. Ellos enviaron recientemente una carta en la que le hicieron algunos pedidos puntuales. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, señora Atariguana. Muy buenos días, es un placer saludar este espacio, un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, iniciamos preguntándole precisamente en este punto, ¿cuál es la posición que tiene la Unidad Popular frente al gobierno de Guillermo Lasso? ¿Ustedes son oposición? A ver, Unidad Popular es parte del pueblo, y el pueblo ecuatoriano, sobre todo hoy, en medio de la pandemia, de la crisis económica que nos afecta, reclama soluciones. Por tanto, nuestra organización política está en esa línea. En estos 100 días, el presidente Lasso tendrá la oportunidad de marcar un rumbo. Más allá de los discursos, tendrá que dar respuestas, medidas públicas para resolver los problemas que aquejan a los hogares ecuatorianos. Por eso es que desde Unidad Popular nos permitimos hacer una carta pública al nuevo gobierno en el sentido de decirle de que son los hechos los que marcan el rumbo de un gobierno. La gobernabilidad, mi estimada, no puede ser consecuencia de que el pueblo se quede callado y acepte cualquier medida. La gobernabilidad será factible solo en la medida en que los gobernantes, el Ejecutivo, Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional, puedan determinar políticas públicas y leyes que den solución a los graves problemas que vive el Ecuador. El tema de la vacunación, el tema de la salud pública en términos generales, el hambre que están pasando cerca de 1.300.000 compatriotas. En este país hay más de 8 millones de pobres que sobreviven con menos de $85 al mes. No hay empleo. Eso reclama, por supuesto, que los gobernantes pongan al centro sus prioridades. En la carta que nosotros hemos planteado a Guillermo Lasso, le planteamos algunas medidas que creemos son fundamentales para establecer si el gobierno va a solucionar los problemas de las mayorías, va a defender los derechos a la vida, a la salud, o va a defender privilegios. Eso marcará, por supuesto, la respuesta que tenga el pueblo. En este sentido, quisiera preguntarle cuáles son las políticas públicas por las que debería ir el presidente Guillermo Lasso, según sus pedidos. ¿Qué nomás es lo que ustedes le están solicitando al gobierno que tenga por acciones en estos 100 días, que es específicamente el pedido que ustedes están haciendo? Lo primero es, por supuesto, lo que quiere la mayoría de la población: salud, defender la vida. El gobierno debe tener todos los recursos, las gestiones, precisamente para comenzar a cumplir aquello de que 9 millones de ecuatorianos y ecuatorianas se vacunen en los primeros 100 días. Es un esfuerzo extraordinario. El gobierno puede y debe y va a contar con el apoyo de las prefecturas, de las alcaldías, de las juntas parroquiales que dirigimos desde la izquierda. Por supuesto, el pueblo organizado, sindicatos, gremios de trabajadores, cooperativas de pequeños comerciantes, maestros, nos vamos a incorporar. Pero combatir la pandemia no solamente se requiere vacunas masivas lo más pronto posible, sino también una política pública que fortalezca el sistema de salud. Por ejemplo, el tema de contar con médicos y enfermeras que tengan nombramiento definitivo, medidas de bioseguridad, de que se establezcan pruebas de antígenos y PCRs de manera masiva para tener un verdadero control epidemiológico. Se trata entonces de una medida que es urgente y en la cual aspiramos todos a contribuir. Pero la otra pandemia que debemos de enfrentar es precisamente el tema del desempleo y la pobreza. Y ahí se requiere políticas públicas que están en manos del presidente de manera inmediata. Por ejemplo, la reactivación requiere de manera urgente que se elimine ese 2% que se está cobrando a más de 600.000 microempresarios, ese 2% sobre los ingresos, y que está en manos del presidente. Él lo ha dicho, pero implica que dé el paso siguiente: enviar una reforma tributaria para que la Asamblea Nacional, donde entendemos habrá los votos suficientes, eche abajo ese artículo que lamentablemente el partido del presidente Lasso aprobó en meses pasados.
Pero adicionalmente, es indispensable bajar las tasas de interés. Hemos escuchado al presidente de la República el día de ayer diciendo de que exhorta a la banca, le pide por favor. Yo creo que eso no es lo que corresponde. Está vigente la Constitución de la República, el 303 establece que es facultad exclusiva del gobierno, del Ejecutivo, la fijación de la política financiera, monetaria y crediticia. El presidente, si realmente quiere pasar de las palabras a los hechos, debe plantear oficialmente a la Junta de Regulación Monetaria, donde tiene delegados, para que se establezca una política adecuada en cuanto a las bandas y bajen las tasas de interés. Efectivamente, la población no puede seguir pagando hasta 30% por un microcrédito. Eso requiere una acción inmediata. Y por supuesto, a través de la banca pública, concretarse esos créditos emergentes. Pero en este punto... Finalizo en esta parte de la pobreza. Le hemos planteado al presidente que es un clamor general. Si la gente perdió el empleo, tiene menos ingresos, hay pobreza y hambre, es indispensable que el presidente de la República derogue los decretos de elevación mensual de los combustibles y de los pasajes. El 10 de junio, vamos a ver, tiene que implementarse el siguiente elevación de gasolina y diésel. Si el presidente Lasso quiere gobernar para el conjunto del pueblo, debería antes del 10 derogar esa medida, porque se trata de establecer no más golpes al pueblo ecuatoriano. A ver, me gustaría ir un poquito por partes. Primero, lo del tema de los intereses, no es una decisión directa del presidente, no es que se lo pueda hacer pues a partir de que el presidente pues decida bajar el tema de los intereses, ahí está lo de la Junta. Entonces, por ahí habría un tema de todo un proceso, definitivamente no es algo sencillo. Lo segundo es, o sea, primero quisiera una respuesta, un criterio de su lado respecto a esto que le pregunto, y para a continuación ir por el tema de las reformas laborales también que están anunciadas. Obviamente no se trata de un decreto para bajar las tasas de interés, pero el Ejecutivo, según el 303, tiene la facultad exclusiva a través del Banco Central y tiene delegados en la Junta de Regulación Monetaria para hacer la propuesta concreta, porque además hay unos principios en la Constitución. Se dice que el sistema financiero es un servicio de orden público que debe estar orientado a reactivación productiva. Ahí hay dos caminos que el presidente Lasso, que además es experto por su condición de banquero, respecto a ubicar que la Junta de Regulación Monetaria establezca, por ejemplo, una reforma a las bandas, a la tasa referencial y a la tasa máxima, para que no haya microcréditos que pasan el 30%, por ejemplo. Pero también se puede establecer nuevos ámbitos y productos en esta Junta, por ejemplo, establecer un crédito emergente para reactivación productiva por el COVID-19, porque es obvio que necesitamos inyectar liquidez a la economía. La banca por sí misma no lo va a hacer, por eso es que no corresponde que el presidente prácticamente le ruegue a los señores banqueros que bajen las tasas de interés. Eso es un tema de política pública donde aspiramos efectivamente que se cumpla. El otro tema es, por ejemplo, que el Banco del Pacífico, que se ha anunciado su venta, con la cual nosotros no coincidimos, porque es una banca que tiene ganancias de 400 millones al año, es decir, un negocio rentable, bien podría, manejado por el Estado, ser parte del pago de la deuda que tiene con el IES. Y si sumamos el Banco del Pacífico con el Banco del BIES, tendríamos el mayor banco nacional, que se incorpora como un gran capital que podría servir precisamente a abaratar el crédito a propósito de la competencia. Obviamente, medidas existen. Lo que no está bien es que simplemente se haga un exhorto. El presidente Lasso no tiene que exhortar, tiene que establecer políticas públicas y si se requieren reformas legales, por supuesto. Ahora, señora Tarihuana, para el 11 de mayo el sector indígena anunció pues una gran marcha. ¿Ustedes van a apoyar esta acción por parte de este sector? Nosotros hemos mantenido conversaciones con varios sectores sociales, le comento, las federaciones de estudiantes, la Unión Nacional de Educadores, varios gremios sindicales. Entiendo que el FUD está discutiendo la posibilidad de una convocatoria para el 10 de junio. En todo caso, en esas y en las que convoque el movimiento indígena, Unidad Popular va a estar presente. Tenemos el derecho a participar en la definición de las políticas públicas
se entiende que si hay una propuesta que plantea dinamizar la economía, combatir la pobreza, obviamente nosotros estaremos como corresponde en primera fila. Se trata, además, como lo hicimos el día de ayer, es que acompañamos a los maestros y maestras del país en esa marcha nacional ante el presidente de la República y la Corte Constitucional, reclamando la vigencia plena de la equiparación salarial para los maestros y maestras de la patria. Nosotros le anunciamos, vamos a estar pendientes, estamos entregando ya un amicus curiae a la Corte Constitucional, porque no se debe, digamos, por parte de la Corte hacer respetar los derechos. El tema de que los maestros tengan un salario digno, similar al resto del sector público, de la policía o del ejército, es algo que la Corte debe respetar. Es decir, que sí se unirán a la marcha convocada por Leonidas Issa para el 11 de junio. Vamos a estar presentes en todas las acciones que la CONAIE, el FUT, el Frente Popular convoquen, en este caso contra la elevación de los combustibles y también en defensa de los derechos y libertades. Ahora, ustedes han pedido una reunión con el presidente Guillermo Lasso para dialogar, para que se escuchen sus peticiones, previo a un tema de una acción ya como es una marcha. ¿No es coherente primero sentarse a conversar, explicar los puntos, porque es un presidente que acaba de llegar, que lleva una semana en el poder? A ver, el hecho de que haya una movilización no significa ya un enfrentamiento. Significa poner de manifiesto que hay una propuesta, que hay una demanda de soluciones, que hay alternativas. Por supuesto, los diálogos, la confrontación de tesis son pertinentes. Estamos también concurriendo a la Asamblea Nacional, porque hay varios temas represados. Pero por supuesto aspiramos que el presidente Lasso no tenga un doble discurso, ¿sí? Habla del Ecuador, del encuentro, y por ejemplo el día de ayer estableció un veto total a la ley de seguridad social. ¿Qué consecuencia tiene ese veto? Que durante un año el Seguro Social, el IES, no va a tener la representación en su órgano directivo, el Consejo Superior del IES, de los afiliados. Es decir, se va a mantener el hecho de que el mayor deudor, que es el Estado ecuatoriano, va a seguir dirigiendo el IES, lo que significa que sus auténticos dueños, que somos los afiliados, estamos al margen. Eso requiere, por ejemplo, que, como han planteado varias organizaciones del seguro campesino, del magisterio, de los sindicatos, que el presidente Lasso, establezca efectivamente el reconocimiento de la deuda que tiene con el IES, y un principio básico que nosotros debemos insistir en esta época. La primera deuda que tiene un gobernante es la deuda con su pueblo. Hay demasiados elementos represados: presupuesto de universidades, presupuesto de salud, deuda con los municipios y consejos provinciales, deuda con el IES, que deben ser la prioridad de un gobierno más allá de los compromisos con la banca internacional. Ahora, en este punto y entendiendo lo que usted nos acaba de explicar, le reitero la pregunta: ¿han hecho los trámites, las maneras para acercarse y generar un espacio de diálogo y de conversación antes de tomar medidas? Claro que evidentemente usted nos dice que es también para ser escuchados, pero ¿no es lo coherente sentarse primero a conversar? Por supuesto que hay que generar espacios de diálogo, de debate. Lo estamos haciendo en el ámbito institucional a través de la Asamblea. Si el presidente Lasso, requiere que Unidad Popular se siente a conversar sobre estas propuestas, lo haremos encantado. Hemos hecho una carta pública, dirigida al presidente, pero también al conjunto de la sociedad. Son temas que requieren que los ecuatorianos y ecuatorianas debatan al respecto. ¿Qué es primero, la vida o la deuda externa? ¿Cuál es la prioridad que debe tener el régimen? ¿Invertir en salud, en educación, en reactivación productiva, o seguir pagando a los tenedores de los bonos privados? Nosotros sí lo decimos fuerte y claro: no estamos de acuerdo con los anuncios de privatizaciones de los sectores estratégicos, el sector petrolero, el sector de las eléctricas, peor aún, de las telecomunicaciones. Y por supuesto, frente a los anuncios de flexibilización laboral disfrazados de ley de oportunidad, entre comillas, es evidente que nosotros vamos a estar del lado de los trabajadores, porque queremos trabajo, pero queremos salarios dignos, estabilidad, afiliación a la seguridad social. Ahí vamos a defender lo que dice la Constitución.
necesitamos efectivamente un respeto a las clases trabajadoras. En este punto quisiera preguntarle, señora Tarihuana, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. ¿Cómo entonces conseguimos un equilibrio cuando la gente lo que necesita es de alguna manera trabajar, generar recursos para su familia y lo que sostienen por el otro lado quienes impulsan esta ley de oportunidades es el tema de dar una especie de flexibilización para que los empresarios puedan contratar y que se pueda generar espacios de trabajo para que la gente pues tenga recursos? La gente está muriéndose de hambre y 7 de cada 10 no tienen trabajo. Es una preocupación que sentimos quienes estamos junto al pueblo, porque es el pueblo el que no tiene trabajo. Obviamente la flexibilización laboral es un eufemismo para no hablar de la precarización laboral. No se trata de crear empleo, lo que quieren es mano de obra sobreexplotada, sin garantías, con bajos salarios. Vimos lo que pasó con la famosa ley humanitaria, que humanitaria no tuvo nada. ¿Cómo generar empleo? Precisamente bajando las tasas de interés, estableciendo créditos productivos emergentes con la banca pública, pero también con la banca privada, que permitan reactivar la economía. Hay que buscar estímulos, por supuesto, a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera empleo. Por ejemplo, tarifa cero en electricidad a los nuevos emprendimientos. Somos un país que tenemos un superávit en generación eléctrica. Entonces, podría haber hay un estímulo. Determinados estímulos en el ámbito de los impuestos. Precisamente porque además, mi estimada, necesitamos que la gente tenga trabajo, pero tenga ingresos suficientes. No se puede plantear que haya salarios de miseria. O sea, no se trata de sobrevivir, se trata de vivir con dignidad, que es lo que todos aspiramos. Además, si la gente, millones, tienen empleo y tienen salarios justos, evidentemente la economía se dinamiza, porque esos millones de ecuatorianos y compatriotas van a poder comprar y obviamente los negocios podrán florecer en un círculo que debe ser virtuoso. Señora Tarihuana, entendiendo que es tiempo de aportar al país, de hecho, el día en que el presidente Lasso presentó el plan de vacunación hizo un llamado a todo el sector empresarial a, de alguna forma, apoyar, solidarizarse en este punto que está viviendo el Ecuador. Ustedes, además de las solicitudes que han hecho, ¿qué están dispuestos a aportar, a apoyar con el gobierno para el bien de todos, para que el país avance, para que el país camine? ¿Cuál es su aporte también en este sentido? Por supuesto, Unidad Popular representa al pueblo. Este país se sustentó toda la pandemia en la alimentación con el trabajo de los compañeros campesinos. Son los trabajadores los que transforman la realidad y producen en este país. Esos son los verdaderos sectores productivos. Los maestros están dispuestos y ojalá podamos volver a la normalidad y seguir educando. Por supuesto, en el ámbito también de la primera línea, los trabajadores de los sectores estratégicos y en general. Nosotros como izquierda vamos a seguir planteando alternativas, propuestas a buena hora. Por ejemplo, que el presidente Lasso nos ha hecho caso a ese clamor de meses atrás que decíamos que, por ejemplo, había que buscar otros proveedores de vacunas como Sputnik, por ejemplo. Son parte de las iniciativas. Y por supuesto, en el tema de vacunación, el Ecuador puede contar, por supuesto, con toda la infraestructura, la decisión de nuestros alcaldes, de nuestros prefectos, de los líderes sociales, para que sea el Ecuador organizado el que permita la logística adecuada, precisamente para salir todos en marco de solidaridad en el tema del COVID-19. Muchas gracias, señora Tarihuana, por su tiempo, por esta entrevista. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias al señor Giovanni Tarihuana, el exdirector nacional de la Unidad Popular. Hablando precisamente, ellos han enviado una carta al presidente Guillermo Lasso con algunas de las peticiones y de las observaciones que ellos tienen y que se deberían trabajar bajo su óptica dentro de los 100 primeros días de gobierno. Han hablado pues del tema del plan de vacunación, el tema también de la masificación de pruebas PCR, además sobre el tema económico y esta fue la entrevista que tuvimos hace pocos minutos, 8 de la mañana con 29 minutos en la primera hora.